Hola, amante de la ciencia. ¿Estás enterado que la fermentación del vino, la cerveza y la leche son transformaciones químicas naturales que ocurre por medio de la reacción entre moléculas orgánicas? Mi equipo y yo te daremos informaciones precisas y concisas de la química del carbono. ¿Sabías que las civilizaciones antiguas tenían conocimiento sobre lo que hoy tú y yo conocemos como química orgánica? Estas sociedades usaron compuestos orgánicos para teñir telas. Ejemplo de estos está el índigo y la arizalina. Por otra parte, según una de las leyendas, el primer vestigio de jabón se descubrió en Italia, cerca de Roma. Los restos de jabón más antiguos son de origen babilónico y datan del 2800 a.C. Química orgánica. Rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono. Estos son conocidos como compuestos orgánicos. Estos compuestos tienen su explicación gracias a las características del átomo de carbono, el cual es capaz de formar 4 enlaces con otros átomos. Esta especial configuración electrónica da lugar a una gran variedad de hibridación, permitiéndonos formar compuestos con enlaces sencillos, dobles o triples, respectivamente. Genera estructuras variadas que, aun conteniendo los mismos átomos, poseen propiedades químicas y físicas completamente diferentes, lo que a su vez permite que existan una gran cantidad de tipos de compuestos orgánicos, que nos permiten profundizar en el estudio de los átomos. Sobre la historia de la química orgánica entre los años 1807 a 1861. Berzelius sugiere que las sustancias características de los organismos vivos se llaman orgánicas. Fue un químico sueco llamado John Jacob Berzelius y es considerado uno de los fundadores de la química moderna. En el año 1807 introdujo el término química orgánica para estudiar los compuestos derivados de recursos naturales. Se creía que los compuestos relacionados con la vida poseían una fuerza vital que les hacía distintos a los compuestos inorgánicos. Además, se consideraba imposible la preparación en el laboratorio de un compuesto orgánico, lo cual se había logrado ya con compuestos inorgánicos. 28. El alemán Friedrich Wöhler sintetiza la urea a partir del cianato de amonio. Fue un profesor y químico alemán precursor en el campo de la química orgánica. Se hizo famoso por la síntesis del compuesto cianato de amonio, aunque no fue el primero que sintetizó. Este fue el oxalato de amonio, aunque no lo reveló porque no sabía qué nombre llevaría. Le puso sólido blanco desconocido. 1834. Friedrich Runge logra sintetizar la anilina a partir del alquitrán de hulla. Friedrich Runge fue un químico alemán nacido en 1795 y su aporte consistió en la síntesis de la anilina a partir del alquitrán de hulla. 1845. Colby logra sintetizar el ácido acético a partir de sus elementos constituyentes. Este reconocido químico alemán llamado Adolf Wilhelm Hermann Colby-Neftali creía que los compuestos orgánicos se podían derivar de los inorgánicos directa o indirectamente por procesos de sustitución. 1854. Pierre Berthelot sintetiza importantes compuestos orgánicos. Su principal aporte a la química orgánica radica en la síntesis de compuestos. Obtuvo el alcohol etílico y el ácido fórmico con su maestro, llegando después a sintetizar el metano, el acetileno y el benceno. Fue también la primera persona en referirse a los términos endotérmico y exotérmico mediante el estudio de los valores de reacción. 156. William Henry Perkin desarrolla accidentalmente la púrpura de anilina. Cuando Perkin tenía 17 años, oxidó la anilina. Al diluirla para eliminarla, observó que ésta se coloreaba y se dio cuenta que había creado el primer tinte sintético, al que llamó malva de Perkin. 1866. Alfred Nobel desarrolla la dinamita. Nobel obtuvo la dinamita mezclando la inestable nitroglicerina con diatomita, que la hace más estable y manejable. Obtuvo un polvo que se podía percutir e incluso quemar al aire libre sin que explotara. Solo lo hacía cuando se tenían detonadores eléctricos. 1967. Bayer, químico y profesor alemán, sintetiza el índigo artificial. Es una pintura azul intensa, obtenida a partir de las hojas y los tallos del índigo Farra-Tictolon. Comenzó sus investigaciones en 1865. En 1867 consiguió descifrar parte de la estructura. Realizó una primera síntesis en 1878 y una segunda en 1882. 1869. Los hermanos John Wesley Hall desarrollan el celuloide, primer plástico sintético introducido al mundo. En
1878, Phelan y Landel, fabricantes de bolas de marfil para jugar billar, ofrecieron un premio para quien lograra descubrir el sustituto del marfil para las bolas de billar. Ese premio nunca fue otorgado, pero los hermanos Wesley Hall inventaron un material con las mismas características de marfil usando celulosas de plantas. En 1903, Michael Servet desarrolla la técnica de la cromatografía. Este nombre proviene de la primera experiencia cromatográfica realizada, la cual se utilizó para separar pigmentos coloreados de plantas. 1909. Otto Wallach fue uno de los primeros químicos que se dedicaron a la investigación química de los terpenoides y las combinaciones alicíclicas, investigación que ha sido de mucha influencia en el desarrollo de los perfumes y de los aceites esenciales. 1910. Richard Wellstetter, comenzando a trabajar sobre la clorofila, descubrió su estructura, así como la similitud entre esta y la hemoglobina de la sangre. 1925. Robert Robinson descubre la estructura de la morfina y la estrenina. Sintetizó los pigmentos rojo, azul y violeta de las flores, que utilizó para la investigación genética de la coloración de estas. 1928. Paul Carril establece la estructura de los carotenoides. Sus investigaciones más notables estuvieron relacionadas con estos y las flavinas. 1931. Wallach realiza trabajos de polimerización, produce neopreno y empezó en el desarrollo de nuevas fibras. Se le atribuye la invención del nylon. Importancia de la química orgánica. Más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono, y más de la mitad de los químicos actuales en el mundo se denominan a sí mismos químicos orgánicos. Todos los compuestos responsables de la vida son sustancias orgánicas: ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, vitaminas, entre otros. Usos. Entre los usos de los compuestos orgánicos se pueden destacar en la alimentación. Se utilizan como vitaminas y proteínas para enriquecer la leche y los cereales. En la industria farmacéutica se utilizan los que se extraen de plantas y que tienen propiedades curativas. Además, se utiliza en la producción de gasolina, diésel, plásticos, llantas y petróleo. El progreso de la química orgánica permite profundizar en el esclarecimiento de los procesos vitales. La industria química juega un papel muy importante en la economía mundial e incide en amplios aspectos de nuestra vida diaria. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, amigos.